Bueno, estamos muy contentos. Hoy estamos contentos porque es nuestro programa 20. Entonces, viste, número redondo, todo cierra, estamos medio festejando. El sistema decimal. Claro, exactamente. Claro, viste. Educanexo Podcast. Un espacio para la reflexión, la entrevista y la educación. Docentes, influencers, psicólogos, coachings y una gran variedad de profesiones. Al servicio de la educación, en casa y en la escuela. Educanexo Podcast, por Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza. Hoy, Ana Heredia Noya. Así que estamos felices. Bueno, Anita, te comento que en el día de hoy hemos introducido el tema la vocación humanizante, ¿no? Y pensábamos que muchas veces, pensando en los estudiantes de quinto año, siempre se pone, ¿no?, la elección de qué vas a seguir, etcétera, y como que es un poco, de alguna manera es reducir la palabra vocación a una profesión determinada, ¿no? Vos contame, ¿cómo es que fuiste descubriendo tu vocación, digamos así? Porque la vocación docente por ahí es mucho más amplia de lo que uno piensa, ¿no? Exactamente, sí, además sí. Pensamos en nuestro contexto histórico, en nuestro país, está bastante bastardeada también, ¿no? Y la vocación no paga el alquiler, no paga el supermercado, y no por un título somos buenos docentes tampoco, ¿no? El recorrido que yo un poco hice era, yo quería ser escritora, escribía de hecho, y tuve una docente en tercer año, una profesora de literatura que me partió la cabeza, en el muy buen sentido de la palabra, como solamente lo puede hacer la literatura, y dije, me gusta el camino de la literatura en general. Dije, era una tipa muy ñoña, muy estudiosa, leía Ratón de biblioteca mucho, dije, quiero estudiar licenciatura. Cuando definí mi carrera universitaria en tercer año, con esta profesora, en cuarto la confirmé, en quinto todavía más, ya con una militancia política, sabiendo que la docencia también tiene eso, ¿no? El germen de lo político, entonces obviamente que iba a elegir ser docente. Cuando me meto a la carrera, estudio licenciatura porque quería investigar y en el medio me agarró la crisis del 2001. Entonces dije, tengo que ponerme a pagar la olla, tengo que pararla. Y rendí las 4 materias del profesorado en letras, en la UNCO, Universidad Pública, y me recibí de profesora. Al poquito tiempo ya estaba trabajando de docente. Hace 23 años que soy docente, empecé a los 21 teniendo estudiantes de 19 años. Así que el concepto también de autoridad pedagógica, ¿no? Es complejo cuando uno asume esos lugares. La vocación no sé si es algo tan visible en la docencia. Se nos reclama muchísimo, ¿no? A la docencia, algunos trabajos que tienen como características sociales que tendríamos que tener mayor vocación. Y se apela además a tiempos anacrónicos, ¿no? En mi época, la maestra hacía no sé cuántos kilómetros a caballo. Bueno, claramente los tiempos cambiaron, ¿sí? Invitaría a muchas de las personas que dicen o que tienen ese discurso a un aula con 35 chicos y chicas que están con el celular, que tienen otros estímulos, otros intereses, que además somos generaciones completamente distintas y obviamente con los problemas de un adolescente de hoy, ¿sí? Yo trabajo en la escuela media, así que la vocación siempre se pone en tela de juicio. De hecho, el concepto de vocación es bastante más complejo que pensar voy y hago mi trabajo, ¿sí? Claro. Voy a cumplir un horario, ¿qué es lo que me llama a mí a ser docente? ¿Quiero cambiar el mundo? ¿Quiero enseñarle buena literatura? ¿Qué es la buena literatura? Es otra pregunta, digamos, ¿no? Les quiero enseñar un español de determinada forma, subordinadas construcciones gramaticales, en mi caso. Bueno, son todas
dudas o interpelaciones que vimos los docentes cotidianamente si somos permeables a vivirlas, ¿no? Recién un poquito charlábamos con Mateo que muchas veces pasa que somos como piedritas adentro del aula, que queremos dar la planificación, que necesitamos la nota para que se cierre, y en realidad lo interesante de ser docente justamente está por fuera de todo aquello que está en el currículum, sino que va en el currículum oculto, ¿no? Aquello que se encuentra justamente, y valga la redundancia, en el encuentro con ese pibe, con esa piba que viene a la escuela, y que además no deja de ser una persona, entonces que tiene intereses, que te motivan, que te cambian. Si soy docente y no me dejo cambiar por mis estudiantes, tengo que preguntarme un montón de cosas. Me parece que eso es importante. Dejarse ¿cómo es que utilizaste la palabra? Permeable, ¿no? Permeable, si sos permeable a esos encuentros, ¿no? Vos sabés que antes de profundizar en esta charla, Anita, no es que no estemos profundizando, porque pareciera que esto que dijiste dejémoslo. Nada profundo. No, simplemente quería detenerme. Mencionaste a esta profesora de literatura. ¿Te acordás cómo se llamaba? ¿Por qué te apasionaba? ¿O qué es lo que te transmitió esta profesora? Justamente era pasión, ¿sí? Eso, claramente, había una situación de pasión con respecto a la literatura y a la docencia. Las propuestas didácticas y pedagógicas que hacía iban más allá de la propuesta misma de cerrar una nota. Y había un contacto humano importantísimo. Me la volví a encontrar años después, cuando fui a una entrevista de trabajo. Justo ella me tomó la entrevista de trabajo el día del profesor. Esas cosas así del destino, en la escuela que luego me formó, que fue una escuela que estuve más de 15 años trabajando. Sí. Esperame un segundito, sí. Digamos, vos transitaste el secundario, te encontraste con una profesora de literatura que te transmitía pasión, que iba más allá de la nota, ¿no es cierto? Y dijiste, esta es mi carrera, esta es lo que yo tengo que hacer. Además que vos te gustaba escribir, etcétera. Fuiste a la universidad, te agarró el 2001, ¿no es cierto? Que te recibiste de profesora. Y vas a una entrevista de trabajo y te volvés a encontrar. Y me la encuentro en la entrevista de trabajo. ¡Qué fascinante! Sí, además, claramente se lo tenía que agradecer, que no me la había vuelto a encontrar. Y le dije, vos me cambiaste la vida. Porque encontrar a alguien que puede ayudarte a construir un destino es importantísimo. Y esta tipa lo fue. En ese momento ella se estaba por jubilar, ya estaba con licencia médica, así que estaba cumpliendo otras tareas, pero fue maravilloso tenerla de compañera. Esa que fue, vamos a poner muchas comillas, ¿no? Una mentora, fue también después compañera mía. Y fue realmente, si bien parece así como azaroso, nada es azaroso, pareciera, ¿no? Porque encontrármela en la escuela que luego me dio la posibilidad de ser la docente que soy hoy, porque fue la escuela que me formó, una escuela distinta en algunas cuestiones, sin timbre, sin cuestiones punitivas, con un trabajo del diálogo y la comunicación importantísimos, me dio la posibilidad de construir un perfil docente que me habilita muchos más caminos de libertad que otra cosa. ¿Estás hablando del Umbrales? No, del Piaget, el colegio secundario Jean Piaget de Neuquén. Que no tenía timbres. Que no tenía timbres, no tenía sistema de penalización, todo se trabajaba de otra manera, se trabajaba en conjunto con una figura que se llamaba coordinador, que era una especie de administrativo pedagógico, o sea, había un trabajo, un gabinete, era una construcción de igualdad. La diferencia es que yo sé un poquito más de una cosa. ¿Sí? Y eso también es importante conceptualizarlo. Si yo me como el viaje de que un título me habilita cierta autoridad, estoy complicada a la hora de plantarme adelante de un aula, ¿no? Porque me encuentro frente a personas y esas personas también tienen intereses y obviamente a mí me van a modificar. No hay posibilidad de que no me vea modificada con un estudiante. Por ahí te escuchaba hablar de esto, de la vocación, de la mirada que se pone de la vocación en el docente, y muchas veces por ahí creo yo se pone esto y va a sonar medio, de vocación de servicio, que por ahí viene de otros ámbitos, que muchas veces se busca ponerlo en el educador, ¿no? En su labor. Sí, además me parece que tienen que ver con paradigmas distintos, ¿no? De qué es ser docente hoy, a cada momento histórico, cada rol, ¿no?
Si vamos a lo que se estudiaba en algún momento, la idea de la maestra como segunda mamá, qué terrible pensar eso hoy, ¿no? Y claramente se enseña, se educa en la casa, pero se enseña en la escuela y se enseñan contenidos, está bien. Es un lugar de socialización. Esto es importante pensarlo también, ¿no? La escuela es uno de los espacios primarios de socialización y también normativo. Queda claro que se adquieren normas de convivencia. Pero de ahí a pensar que uno nace con vocación docente y ya está todo solucionado, primero que sería una equivocación para pensar en que tengo que trabajar más de 30 años de docente, ¿no? Si el título me lo dieron en tal año y continúo mi carrera docente sin la posibilidad de verme modificada adentro del aula con esos chicos y esas chicas. La vocación me parece que es algo sumamente discutible, ¿no? Y no quiere decir que yo tenga una maestría en didáctica, en pedagogía, me va a ser muy buen docente tampoco. Entonces, me parece que justamente tener como la capacidad de entender eso que me están proponiendo los pibes, no al revés, ¿sí? Yo puedo traer una propuesta didáctica recontra que te piola para mi cabeza y después encontrarme con una pared enfrente. ¿Cómo hago yo para revisar eso? Me quedo en el marco de decirles todos desaprobados, lo cambio, me interpela, no me interpela, llego a mi casa desarmada porque hice una propuesta y a mí me preocupa que no funcione, entre muchas comillas, o me pregunto otras cosas, le busco la vuelta, le pregunto a los pibes, le pregunto a los preceptores, ¿qué hago? ¿Sí? Son todas preguntas que me parece que están buenas en el quehacer docente, que me parece que es más factible hablar de quehacer que de vocación. Que es como un camino siempre a recorrer y es inacabado, que eso es lo bueno de la docencia. Qué interesante, ¿no? Esto de el quehacer docente de alguna manera te abre es un constante abrir puertas y un constante dejarte interpelar por la situación áulica y por otras situaciones, porque efectivamente la docencia no solo está atravesada por ese momento de áulico, ¿no es cierto?, en la escuela, en el aula, sino que también está atravesada por las formas en las que uno va imaginando la clase y luego, como vos decías, ¿no?, en esos fracasos y en ese volver a repensar de cómo voy a generar un cambio, ¿no es cierto? Sí, porque además la docencia es la contingencia. Vas con el plan A, pero tenés que tener previsto el B, el C y todos aquellos que no. Son los mundos impensados, ¿no? Si vas a lo concreto, porque puede ser que estés trabajando, yo trabajo literatura, trabajo un cuento que trae algún estímulo, que algún pibe o alguna piba se moviliza emocionalmente, humanizando la clase, ¿no? Y tengo que también prever esa situación. O ver hasta dónde tengo herramientas para acompañar, porque también tengo ciertos condicionamientos, soy docente de lengua y literatura, no soy psicóloga, ¿sí? Y ahí también va la vocación, esta idea del pedido de vocación, ¿me tengo que hacer cargo de todo? El pibe que no come en la casa y no tiene para pagar las fotocopias, ¿le voy a dar un cuento? Son preguntas, ¿sí?, que también está bueno hacérselas para pensar mundos posibles adentro del aula. Situaciones que como docente uno debe advertir, ¿no? Pero efectivamente uno también debe tener en cuenta sus limitaciones, ¿no? Sí, un montón, porque pareciera que la buena voluntad hace muchas cosas y a veces la buena voluntad hace muy malas cosas. Saber hasta dónde, ¿sí? Este es el ámbito en el cual me puedo desempeñar. Puedo tener buena voluntad, acompañar un pibe o una piba, no sé, en situación de violencia y vulnerabilidad en su casa. ¿Cómo hago? Si soy profesora en letras, tengo que tener otros dispositivos que acompañen esa situación y saber hasta dónde puedo estar, que no quiere decir que yo me corra como adulta que escucha, que es otra cosa. ¿Hoy la escuela te da esos otros dispositivos? Y la escuela pública está difícil. En la escuela pública sabemos que el Estado está siendo desmantelado en muchísimas de esos dispositivos y de esos organismos, y esos mismos organismos son empleados estatales, sobrepasados, de laburo precarizados, igual que los docentes, con sueldos bastante magros. Entonces terminan siendo de alguna forma sobrecargados en esa situación. Hay, no sé, la CENAF, el ETAP, que son organismos que trabajan o adentro o afuera del Consejo Provincial de Educación, por ejemplo acá en Río Negro, y que tienen que atender
muchas escuelas. No hay una persona abocada a un colegio, sino que están en distintos Están colegios. pululando en las distintas instituciones, ¿sí? Y sabemos que en situaciones de crisis, en las escuelas se eclosionan estas cosas, porque las microculturas conviven y se enfrentas en un curso de 25 o 30 chicos distintas culturas familiares. Frente a eso, ¿cómo haces para cohesionar un contenido? La verdad que es bastante pavo ponerme a pensar en el contenido cuando a los pibes le pasan otras cosas. Claro. Por ahí está bueno esto, ¿no? Mirá vos lo que vos decías respecto de el hecho humanizador que tiene la educación, porque frente a un cuento pueden salir a la luz. Un montón. Un montón. Un montón. De hecho, muchas veces está bueno, en el caso, no sé, nosotras como profe de literatura, usualmente lo que hacemos es un recorrido de los chicos y tenemos la posibilidad de su biografía para ver qué libros les podemos dar, porque frente al estímulo posible de alguna situación vivida en su vida, también sería complejo abrir una puerta que es difícil, ¿sí?, de acompañar. ¿Sí? A mí me ha pasado situaciones donde ha habido situaciones de violencia y que sé que hay cuentos que no tengo que dar, ¿sí? Porque ¿cómo acompaño? O si lo voy a hacer, ¿de qué forma? ¿Con quién cuento también? Fuera del aula. ¿El grupo habilita o no habilita? Y hay cosas que funcionan en determinados grupos y en otros no. Eso también es, me parece, tomar la temperatura previa. Por eso también están las etapas diagnósticas que son tan importantes. Y si tenemos 35, 20, 25 microculturas familiares, y vamos a tener también alguien en trayectoria de inclusión, un pibe que vive en el barrio y que viene caminando, otro que tiene un pasar socioeconómico un poco más estable, con formaciones familiares muy distintas. Entonces, te abrís a mundos muy distintos, y esas cosas no sé si se pueden prever, pero sí se pueden pensar. Claro. Fíjate vos todo lo que tocaste, ¿no?, del trabajo docente, que a veces se reduce, ¿no es cierto?, a los 80 minutos, ¿no es cierto?, da una tarea, después corrige una prueba y después corrige y pone una calificación. Parece que fuera eso. No, es gracioso no sé, el imaginario que se tiene de la tarea docente. Es una de las pocas, de los pocos laburos que seguimos laburando fuera de la casa, ¿no? Porque estudiamos, nos capacitamos, corregimos, tenemos encuentro que tiene que ver con acordar con compañeros, con compañeras, y además después está la burocratización de ese trabajo, ¿no? El informe, el boletín, que lo que llega a la casa es el boletín, pero en realidad hay un trabajo tan invisible que tiene que ver con lo que hacemos por fuera de el contenido, el pasillo, el recreo, el pibe y la piba que viene llorando porque cortó con el novio, la piba que no tiene las zapatillas para venir y le tratás de conseguir la subvencionada. Son todas situaciones que hay que contemplar, y si no las contemplo, estamos en aprieto siendo docentes. Quiero un poco sacarte del presente, de tu trabajo presente, de todas estas reflexiones que estás haciendo, Anita, y llevarte un poco al pasado, a tu tránsito por el secundario. ¿Cómo fue ese tránsito? Me gustaría, si se puede, en la medida que vos puedas, contarnos las diferencias que encontrás, más allá de los tiempos, ¿no es cierto?, y las tecnologías que ya de por sí son diferentes, ¿no? Pero la enseñanza en la cual vos transitaste como adolescente y la enseñanza hoy, aquella escuela en la que fue por un tiempo el CBU y esta escuela que es la nueva escuela rionegrina. En mi caso, yo ingresé a la escuela secundaria en el año 93, así que estaba corriendo el CBU, una modalidad distinta, rara, novedosa para la escuela secundaria, y cuando estaba en tercer año se vino para atrás todo, se quiso impulsar la implementación de la ley federal, que se resistió obviamente desde lo gremial y desde distintos sectores estudiantiles, tanto universitarios como secundarios, y ahí fue que cambió todo. El CBU lo que planteaba era un trabajo en área, con contenidos y currícula muy novedosa, con trabajo en talleres. La verdad que era bastante novedoso. Cuando terminó el secundario, yo tenía compañeros que iban quedando, ¿no? Existía la repitencia.
Así que aquel que no tenía que salir a laburar, o tenía alguna situación con respecto a las materias, iba quedando, íbamos viendo. De hecho, yo tuve amigos que me esperaron, por decirlo de alguna forma, porque fueron repitiendo y terminamos juntos. Así que era una situación de una autoridad mucho más tradicional, si se quiere, de los docentes. Si bien mi escuela siempre fue una escuela, yo cursé en el Manzanar en el 35, fue una escuela muy, muy tranquila con respecto a eso en términos de los vínculos con los docentes. Teníamos docentes que tenían bandas de rock y que tomaban la escuela con nosotros, digamos, ¿no? Entonces también había una construcción de la política de otra manera. Y cuando vuelvo, después de cursar la carrera, me encontré con otra escuela, ya una escuela muchísimo más tradicional. Trabajé tanto en pública como en privada, así que eso también me dio un pantallazo de cómo te vas encontrando con los chicos y las chicas, ¿no? Siempre quien tiene mayores privilegios por ahí no los ve, y es difícil darse cuenta de que son cosas muy distintas la escuela pública y la escuela privada. Y hoy por hoy te encontrás con otros estímulos, ¿sí? La construcción de un docente muchísimo más vapuleado, la figura del docente familiarmente está como más en tensión, la idea del docente. Antes estaba como más sacralizado ese rol, ¿no? El docente había que respetarlo, hoy por hoy se discute. Y seguramente tiene que ver con las políticas públicas en torno a la educación y con la construcción del saber, ¿no? ¿Para qué está hecha la escuela? ¿Para qué van los chicos y las chicas a la escuela? ¿Se aprende o no se aprende? En este caso, desde el año 2017, acá en Río Negro se implementó lo que se llama la nueva escuela rionegrina, y lo que trajo fueron modificaciones sustanciales a la hora no solamente del cursado de los chicos y las chicas, sino de la apropiación del conocimiento. En este caso, los chicos y las chicas no repiten, hacen permanencia, sí adeudan unidades curriculares, lo cual indica que vos podés tener un chico o una chica en 5º año que adeuda lengua de primer año y cómo hago para trabajar, porque no asumió ni adquirió los contenidos que se supone que vienen de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto. Entonces tienen una gran mochila llena de trayectorias. Cuando van a egresar, yo he trabajado en el 5, en el Rosauer y en el Belgrano también, y los índices eran alarmantes de egreso. Los que realmente titulaban eran de 70, 80 chicos, 11. Y eso, en términos de cifra estadística, pareciera que egresaron, pero no egresaron, no titularon. ¿Qué implica eso? Una precarización a la hora de estudiar o trabajar. El camino futuro, el proyecto de vida se ve coartado. Más allá del título, sabemos que el conocimiento da poder y te abre puertas, muchísimo más que no saber, ¿sí? Aunque sea para dudar, te interpela de última, ¿no? Y hoy por hoy está esa situación. Los chicos y las chicas cursan la escuela secundaria muchas veces sin aprender, sin apropiarse significativamente de los contenidos del conocimiento, pero terminando, ¿sí? En términos estadísticos parece que sí, pero no. Entonces yo tengo alumnos que vienen todos los meses a rendir las materias finales y que habiendo egresado, habiendo dejado la escuela, en lo cotidiano de la escuela, todavía no tienen el título, por lo cual no pueden ir a estudiar y obviamente el trabajo que vayan a conseguir seguramente va a estar precarizado. Así es la situación hoy por hoy. Es una situación, evidentemente, una situación que, digamos, fomenta. Es como un círculo vicioso, ¿no? Se fomenta la crítica a la escuela pública, ¿no? Pero a la vez que se fomenta esa crítica a la escuela pública, me parece a mí que se generan espacios, digamos así, se generan espacios que expulsan, ¿no? Que expulsan a los jóvenes de la educación. Es decir, se genera una crítica, ¿no es cierto?, por ejemplo, no se aprende nada, se hacen paros, hay mucha ausencia, no sé qué, no sé cuánto,
pero digamos, estas críticas no acompañan de alguna manera las políticas que deberían fortalecer. Es como un sí, es una fantasmática en realidad, ¿no? Los mantengo adentro, ¿sí? Podríamos pensar qué estarían haciendo esos adolescentes si no estuvieran adentro de la escuela, ¿no? Que también es la gran pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué estarían haciendo estos pibes que van de 8 a 1 de la mañana si no estuvieran ahí? Pero además hay una cosa que no es menor. Estos pibes pasaron la pandemia. Y fue una de las pocas generaciones que no estuvo contemplada dentro de las políticas públicas. Y se vio después, hay un clivaje importante, hay como una bisagra que viven los estudiantes que todavía están transitando la escuela secundaria, que fue vivir la pandemia. Muchos pibes apáticos, abúlicos, con depresión, ¿sí? Más el estímulo de los medios de comunicación, las redes sociales, la hegemonía del cuerpo y todos los dilemas que tenemos con respecto a la subjetivación, ¿no? Entonces nos encontramos también con ¿qué quiere este pibe cuando sale? ¿Qué desea? ¿Tiene un proyecto de vida? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Es la plata? ¿Es el deseo propio? ¿La vocación? ¿Qué eligen? ¿Pueden elegir? Son todas preguntas que me parece que en la escuela secundaria están. Sí, obviamente, vuelvo a lo del principio, ¿no? Si somos permeables a esas preguntas, y que me parece que está bueno resolverlas. Seguramente, pensar la docencia como un motor de cambio es importantísimo. Y poner como la semillita, a ver, podés elegir. Dentro del abanico de posibilidades que tenés en la vida, mientras más estudies, seguramente, o por lo menos tengas esa posibilidad de titular, vas a tener más, ¿sí? Más posibilidades, más puertas te vas a abrir. Y además porque el conocimiento, lo digo yo que soy docente y soy una ñoña, pero da placer. ¿Sí? Es esa sensación de conocer el mundo u otros mundos posibles que son alejados del mío, eso también es importante. Cómo fortalecer la imaginación para poder construir algo que no existe, ¿no es cierto? Si no tenés las herramientas necesarias para poder imaginar algo que no existe, ¿no es cierto? Sí, porque te da la posibilidad de lo que no está, ¿sí? Y preverla. Y no ser tan esquemático, tan estructurado y pensar que el dinero solamente da felicidad o el éxito de alguna forma o la tradición, ¿sí? Termino la secundaria, me recibo, me caso, tengo hijos, como si hubiera una sola forma de vivir la vida, ¿no? Claro. Y eso también es, ¿cuántas formas encontramos? Seguramente ninguno de nosotros conocemos todas. Y eso también está bueno. La escuela también lo enseña, o debería enseñarlo, o estaría bueno que lo enseñara. Bueno, son preguntas que me parece que también los pibes traen, ¿sí? Y es importante pensar que los adolescentes están en un proceso de autonomización, entonces están tratando de despegar las alitas de la familia, que también vienen con tradiciones, con paradigmas determinados, y eso también está bueno. La escuela posibilita otra mirada a partir de mi cultura familiar. Me encuentro con otros. Y el encuentro con otro siempre es nutritivo, no hay forma de que no. Quería pasar a otro ámbito de más o menos de las preguntas que había pensado para esta charla, Anita, que es si estás trabajando en algún proyecto interdisciplinario, ¿no? O, por ejemplo, qué proyecto en el que has trabajado que te dio satisfacciones, no sé, te dio respuestas que a lo mejor ni te imaginabas. No sé si puedes contar alguna anécdota de tu trabajo docente. Y he trabajado en escuelas distintas, muy diversas, en términos de población estudiantil, de números adentro del aula, y eso también, los proyectos van acorde a la posibilidad que se da, ¿no? En este momento, en la escuela pública, lo que muchas veces sucede es mucha voluntad, tanto de la escuela, de los docentes, y vamos haciendo cosas de a poquito. Ahora estamos con una compañera tratando de trabajar un proyecto que se llama Epistolar, que vamos a hacer intercambio de cartas con chicos y chicas de Viedma, para también trabajar la escritura, para trabajar las emociones, la salud emocional, pero también he trabajado con profes de teatro, haciendo cuestiones vinculadas a la cuestión corporal, a la expresión corporal, siempre
lo social o las sociales también dan muchísima letra, lengua y literatura. Yo no concibo la literatura si no es con una mirada social. Entonces, sí, podemos hablar de fantástica, pero mientras tanto metemos un poquito ahí de una crítica social seguramente, así que siempre hemos con los pies en la tierra. Sí, porque está buenísimo pensar que es una, no sé, que me dispara hacia mundos posibles, pero también me sirve para analizar en el que vivo, claro, ¿no? Claro. Y los proyectos siempre han tenido que ver con eso. Te interrumpo. Sí. Este proyecto epistolar significa que los estudiantes, las estudiantes, van a escribir una carta a mano, ¿no? Y luego la van a llevar al correo, como se hacía antes, ¿no? Exactamente. Llevarla al correo y que le llega al destinatario. Estamos tratando de ver cómo vamos a hacer, que el correo es algo desconocido, imagínense, sacarlos del celular es un montón, escribir es un montón, porque los chicos y las chicas casi no escriben, les cuesta un montón, es un ejercicio anacrónico hoy por hoy, escribir a mano. Escriben una carilla y te dicen, se me cansó la mano, profe. Y algo que no les genera casi satisfacción, podría decir. No, sí, porque además es como, no hay corrector ortográfico, claro. no hay un emoji, no puedo mandar un sticker, es como cosas raras, ¿no? Así que la idea es cartearnos con chicos y chicas de Viedma, también obviamente con un contenido, una novela que atraviesa o cuentos que atraviesan. Y esto mismo, el ejercicio de esto citadino, ¿no? Ir hasta el correo, que es mágico ir al correo. Es encontrarte con un otro que está esperando la carta, ¿no? Los niveles así de sorpresa y ansiedad que te pueden generar, que es una sorpresa bonita, linda. Así que estamos como ahí, craneando todavía para el segundo cuatrimestre, para cuarto año. Después hacemos... Este año estábamos trabajando cuentos de terror, hacemos cortometrajes que se den en la escuela, que sucedan en la escuela, así que el Colegio Belgrano acá de Cipolletti da todas las chances porque es una escuela muy antigua, tiene pasadizos por donde uno no imagine, así que flashean cosas de gente con motosierra y cosas así. Wow. Y además hay una leyenda de un fantasma, sí, ¿no? De una nenita. La nena del Belgrano. La nena del Belgrano. Exactamente. Sí. Está comprobado. Y está comprobado. No. Así que es el lugar ideal para los cuentos de terror. Y de hecho, el año pasado cuando lo hicimos, pidieron el permiso a la directora de la noche para ir a filmar a la noche, subirse al tercer piso, porque además hicimos el recorrido de la leyenda y cada uno trajo una versión distinta, desde conserjes que se habían suicidado, a que había un pasadizo de la comisaría cuarta, a la plaza donde sacaban a los desaparecidos de la dictadura. Esa me había llegado. ¿Ah, sí? Sí. No, está re bueno. Genial. Está re bueno, sí. Pero volviendo al proyecto epistolar, me imagino, o sea, esto ya empezó el proyecto. Estamos ahora armándolo, lo estamos redactando, sí, porque todavía no empieza el segundo cuatrimestre. ¿Y el contacto con la gente de Viedma? Tenemos una hermana de una de las compañeras que también es profesora en letras, que está en Viedma, así que estamos viendo a ver cómo vamos a diagramar esa situación. Ay, qué lindo. Qué emoción, ¿no? Recibir la carta. Además, de verdad, es tan lindo pensar que te van a mandar una carta, que hay alguien que está pensando en vos, que se pueden conocer de otra manera. Veremos, porque es todo un ejercicio, ¿no? Es como un desafío pensar en que escriban pensando que hay alguien que los está esperando, que no es inmediato, que no es tan efímero. Qué copado, porque tremendo, ¿viste? Claro, porque uno está siempre pensando en las TICs, en qué sé yo, vamos a hablar con Estados Unidos, no sé, por decir, ¿no? Sí. Pero volver a es como un romanticismo, ¿no? Distinto. Claro, sí. Es como otra cosa. Que queríamos salir también, ¿no? Porque está como tan en boga todo esto que pareciera esta fantasmática que se tiene, que los pibes son nativos digitales y los chicos no los sacás del celular, los pones enfrente de una compu, no saben usar el Word, el Excel, el PowerPoint, ninguno o aplicaciones distintas, ¿no? Y en realidad es mentira. Eso es un ejercicio, como todo. Claro, no es que nacieron y salieron con el celular o saben manejar mejor las compus que nosotros, los más viejos. ¿Sí? Claro. Así que como volver, es como una búsqueda de una cuestión más romántica, ¿no? De la escritura y del encuentro con el otro. Claro. Pensando, ya vamos llegando al final del programa, Anita, pensando en los jóvenes, vos trabajás con cuarto y quinto año, ¿no? Sí. Pensando en estos jóvenes que ya están finalizando su trayectoria escolar y pensando en elegir una carrera, ¿no? Ahora en Cipolletti está la Expo Vocacional, se exponen todas las carreras.
¿cuáles son para vos las 3 razones por las que se podría elegir el profesorado o la licenciatura en letras? Que elijan cualquier profesorado, no hay ningún problema, yo no me encantan las letras, pero que elijan cualquier profesorado. Primero, les tiene que gustar mucho convivir con adolescentes, que es todo un estímulo importante, porque obviamente una etapa, un proceso muy interesante en términos de estímulo para un adulto, convivir con adolescentes, porque es desafiante todo el tiempo, no hay forma de que te duermas. Es mágico, de verdad que es mágico. A mí no hay forma de que sientas que no tengas estímulo con los chicos y las chicas. Primero eso, pensar que vas a convivir con otros que te van a estimular. Eso me parece que es una re buena, no cerrarme, sino justamente encontrarme con los otros. Lo segundo, el conocimiento. Y el tercero, que es eso, es política hacer docencia. Es política del sentido amplio de la palabra, ¿no? No estamos hablando de cuestiones partidarias, sino política porque es la vida de estar en sociedad, ¿no? De encontrarme con otros, de leer la realidad, de entender de qué va la vida política de una comunidad. No hay posibilidad de que no entre el día a día dentro de una escuela. Aunque yo me quede en mi enciclopedia, me va a aparecer. Y me parece que es un motor de cambio, es revolucionaria. La educación es revolucionaria. La educación. Qué terrible. Tremendo. Vos sabés que el tema de la política fue un tema que hemos tocado en programas anteriores por aquellas declaraciones de que iban a poner en cárcel a todos los que adoctrinaran y qué sé yo. Bueno, hicimos acá un debate acerca de qué era política, qué era adoctrinamiento, así que estamos como en la misma sintonía, sí, ¿no? Sí, pero además no hay posibilidad, lo que elijas como contenido va a ser político. Va a ser político, claro. Porque si elegís estás sacando cosas, así que no hay posibilidad. La selección didáctica es política. Exacto, sí, ya hay esa mirada sobre el mundo que está, ¿no es cierto? ¿Cómo me que vinculo con el pibe y la piba que está recibiendo la educación? Si pienso que es una tabla rasa y que yo vengo y iluminada, claro, a darle yo te voy a poner el sello para que ahora sí sabes. Claro. A llenarlo de conocimiento. Sí, menos mal que estoy yo para llenarles de conocimiento. Claro. Pobre. A ser alguien en la vida. Anita, ¿qué pasó con la escritura? ¿Seguiste escribiendo? Escribo poco, me gustaría mucho más, es un desafío personal. También, además de ser docente, tengo vida en general, así que eso fue como perdiéndose, pero sí estoy retomando. Escribo, sí, no publiqué, me gustaría, sí, hago talleres, me lee la gente que me quiere, obviamente, y me dicen publica, pero es algo, soy un autoexigente, perfeccionista, media jodida conmigo, ¿no? Pero me encantaría, es algo pendiente. ¿Qué se viene para la publicación? ¿Una novela? Novela, cuentos pueden ser, poesía, sí, misceláneas, algunas cosas más cortitas. Claro. Bueno, estimados oyentes, estamos ya llegando al final de nuestro programa Educanexo. Muchas gracias, Anita, por venir, por compartirnos. Ha sido... Mira, tocaste tantas cosas que había, tantos conceptos para desarrollar, la verdad que se me traba la cabeza. Gracias, Mateo, por la invitación. Gracias, muchas gracias. Ha sido un buen cierre para el tema que hemos estado hablando, ¿no? De la vocación humanizante y cómo la escuela puede acompañar, cómo la escuela puede entrar en esta vocación humanizante. Dejemos la mirada tecnocrática de la vida, y pasemos a una mirada más humanizante, que es mucho más saludable, pienso. Sí. Bueno, estimados oyentes, nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves. Y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Chao, Anita. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.